Como recordaremos, nosotros en la lección pasada veíamos la importancia de relacionar lo educativo con lo social y reconocíamos que el problema, el nodo problematizador, permitía hacer esto. Como ejemplo que emplearemos en esta unidad de aprendizaje tenemos el siguiente, que la incorporación de los recursos tecnológicos a diversas áreas del quehacer profesional se hace cada día más evidente y esto no solo modifica las formas de la actividad profesional, sino que también las expectativas de los usuarios, lo mismo que sus demandas. La educación no se halla exenta de esta realidad, por lo cual cada vez se observan más incorporaciones de las nuevas tecnologías de información y comunicación en el ámbito educativo. Así puede reconocerse un aprendizaje denominado e-learning, en el cual muchas veces los recursos y materiales empleados por los docentes no contribuyen a la finalidad del proceso, es decir, al aprendizaje, sino que son espacios y momentos aislados del mismo donde se prioriza lo novedoso y llamativo frente a lo formativo. Teniendo en cuenta este contexto social que presenta una situación a resolver, podríamos reconocer para este módulo de diseño de materiales e-learning la siguiente unidad de competencia. Elabora un bloque educativo para una asignatura a elección que materializa las características del aprendizaje virtual y que incorpora materiales digitales en concordancia a los componentes pedagógicos. Recordamos que toda competencia está formada por verbo, en este caso elabora, un objeto, un bloque educativo, la finalidad para una asignatura a elección y la condición de calidad, es decir, que materializa las características del aprendizaje virtual y también como segunda condición de calidad que incorpora materiales digitales en concordancia a los componentes pedagógicos. Muy bien, teniendo en cuenta entonces la unidad de competencia que mencionábamos antes, podemos descomponerla en lo que se denominan elementos de competencia, es decir, aquellas subhabilidades que permiten alcanzar al estudiante la unidad de competencia. Primero, por ejemplo, formula la unidad de competencia para una asignatura determinada por el estudiante, teniendo en cuenta los componentes de una competencia. Segundo, descompone un elemento de competencia para el logro de la unidad de competencia, teniendo en cuenta los componentes de dicho elemento. Un tercer elemento puede ser que produce materiales de aprendizaje para incorporarlos a un bloque educativo de acuerdo al elemento de competencia seleccionado. Y cuarto, diseña los distintos espacios de un bloque educativo para la unidad de competencia y un elemento de competencia personalizando dichos espacios. Entonces, como mencionábamos, un elemento de competencia es el desglose de las subhabilidades necesarias para alcanzar la unidad de competencia, en este caso, elaborar un bloque educativo. Solamente recordar que estos elementos de competencia también presentan los distintos componentes de una competencia, es decir, verbo, fórmula, en este caso todos con rojo, el objeto señalado con verde, la finalidad señalado con azul y la condición de calidad señalado con negro, donde se está especificando qué se le pide al estudiante en el verbo. En esta unidad de aprendizaje nosotros desarrollaremos y descompondremos el segundo elemento de competencia, es decir, que descompone un elemento de competencia para el logro de una unidad de competencia teniendo en cuenta los componentes de dicho elemento. El desglose de un elemento de competencia está formado por el saber, los distintos saberes, el criterio de desempeño y la evidencia. El primer tipo de saber es el saber conocer, que consiste en la apropiación y dominio de conceptos y conocimientos específicos en torno a la competencia. Contiene las herramientas necesarias, conceptuales, para buscar y procesar la información con el fin de que toda persona pueda construir conocimiento. Es decir, son los contenidos, es la parte informativa que el estudiante requiere comprender para ser capaz de realizar el verbo del elemento de competencia. Una pregunta que podría ayudarnos a encontrar esos contenidos es qué necesita conocer para desarrollar el elemento de competencia el estudiante. ¿Qué contenidos necesita alcanzar y comprender? En el ejemplo decíamos que vamos a trabajar con el segundo elemento de competencia, es decir, descompone un elemento de competencia para el logro de la unidad de competencia, teniendo en cuenta los componentes de dicho elemento: verbo, objeto, finalidad y condición de calidad. Para que el estudiante sea capaz de realizar esto, es decir, la descomposición de un elemento de competencia, ¿qué necesita saber? ¿Qué necesita conocer?
¿Cuál es la estructura de un elemento de competencia? Si no sabe, si no conoce cuál es la estructura, difícilmente podrá descomponerlo. Necesita saber qué tipos de saberes existen, el conocer, el hacer y el ser, caracterizarlos. ¿Qué es un criterio de desempeño y por qué se caracteriza? ¿Qué es una evidencia y qué tipos de evidencia pueden reconocerse? Es decir, si el estudiante no es capaz de dominar conceptualmente estos contenidos, difícilmente podrá alcanzar el elemento de competencia, es decir, de la descomposición de un elemento de competencia. El siguiente saber que se requiere desglosar es el saber hacer con respecto a la realización de una actividad o resolución de un problema, comprendiendo el contexto y teniendo como base la planeación y aplicación de procedimientos y técnicas. Es decir, son las actuaciones que el estudiante debe realizar para ser capaz de alcanzar el verbo del elemento de competencia. Una pregunta que puede colaborarnos para determinar este saber hacer es que necesita hacer justamente para desarrollar el estudiante y alcanzar el elemento de competencia. Solamente quiero recordar que el saber hacer no se identifica con actividades, no son trabajos, ejercicios, investigaciones que hace el estudiante, que son actividades, sino más bien son actuaciones que el estudiante necesita realizar para alcanzar el verbo del elemento de competencia. Quizás el ejemplo que estamos presentando nos ayuda a aclarar aquello. Entonces tenemos el elemento de competencia, que ya lo estamos trabajando, y para ser el estudiante capaz de descomponer un elemento, ¿qué necesita hacer? Primero necesita determinar los contenidos necesarios para alcanzar el desempeño del elemento de competencia. Esa es una actuación que él debe lograr. Después necesita identificar las habilidades para alcanzar el desempeño del elemento de competencia, el saber hacer. También debe desglosar la condición de calidad en el criterio de desempeño del elemento de competencia. Y por último debe ser capaz de hacer la determinación de la evidencia que permite la verificación del desempeño del elemento de competencia. Es decir, como les mencionaba antes, son las distintas actuaciones del estudiante para que con la integración de todas ellas sea capaz de descomponer un elemento de competencia. El siguiente tipo de saber es el saber ser, que consiste en el control del proceso emocional y actitudinal en la realización de una actividad y se compone de valores de actitud. Una pregunta que puede colaborarnos es cuál es la actitud o cómo debe reaccionar el profesional a realizar, en este caso, el elemento de competencia. No son acciones, son valores. En el ejemplo que estamos desarrollando, el saber ser se correspondería con que el estudiante esperamos que sea responsable en su trabajo y que además sea cooperativo con sus compañeros. Son los dos valores, son las dos actitudes que esperamos que el estudiante demuestre en el elemento de competencia seleccionado. Un saber ser puede ser válido para varios elementos de competencia, no necesariamente cada elemento de competencia tiene específicamente su saber ser. Lo que sí no es válido para el saber conocer y el saber hacer. Sí, cada elemento tiene su propio conocer y su propio hacer, pero puede compartir el saber ser con otros elementos de competencia. Una vez determinados los tres tipos de saberes, tenemos que desarrollar el criterio de desempeño. Los criterios de desempeño son pautas y parámetros para evaluar el desempeño, son las especificaciones de calidad que debe tener el desempeño descrito en el elemento de competencia. Se debe redactar con un solo verbo presente, ya que el estudiante lo hace, no es lo que podría hacer. Lo hace en el momento en que el evaluador lo decida. Por lo tanto, al definir los criterios de la competencia es necesario tener claro que el facilitador debe poder observar y evaluar ese desempeño. Entonces, el criterio de desempeño de un elemento es la especificidad, la concretez de la condición de calidad que se ha mencionado en el elemento de competencia. Y como ya lo está mencionando la diapositiva, este criterio de desempeño es el que se tendrá en cuenta, por ejemplo, al momento de evaluar el elemento de competencia, ¿no?
En nuestro ejemplo, los criterios de desempeño podrían ser los siguientes: que el estudiante como elemento descompone un elemento de competencia, pero deberá estar atento a presentar el saber conocer, el saber hacer y el saber ser necesarios para alcanzar el desempeño, el verbo del elemento de competencia. Si no son suficientes, la descomposición no habría alcanzado la condición de calidad, ¿no? Aquí la condición de calidad en el elemento de competencia dice teniendo en cuenta los componentes. ¿A qué nos referimos cuando le decimos al estudiante que tenga en cuenta los componentes? Nos referimos a que presente el saber conocer, el saber hacer y el saber ser. Que presente el criterio de desempeño como especificación de la condición de calidad del elemento de competencia. Y que presente la evidencia que permite verificar el desempeño, es decir, el verbo del elemento de competencia. Si el estudiante no presenta estos tres elementos, no habría cumplido la condición de calidad, es decir, que no ha tenido en cuenta los componentes de dicho elemento. Entonces, el criterio de desempeño es la concretez de la condición de calidad. Reitero, si la condición en el ejemplo dice, teniendo en cuenta los componentes, en el criterio debo especificar cuáles son esos componentes. Los tres tipos de saberes, el criterio y la evidencia. Por último, tenemos el último componente de un elemento, que son justamente las evidencias. Son pruebas concretas que dan cuenta del grado de formación o desarrollo de las competencias. Las evidencias son entonces el producto que resulta del desempeño. Puede ser la solución de un problema determinado, un documento elaborado, un producto elaborado, un examen contestado, un servicio brindado. También puede ser un conjunto integrado de evidencias que hacen referencia al desempeño de toda unidad de competencia. En otras palabras, la evidencia es el espacio físico, material, donde el estudiante demuestra el elemento de competencia, el verbo del elemento de competencia. En el ejemplo que estamos siguiendo, la evidencia para la descomposición de un elemento de competencia puede consistir en la presentación escrita de un elemento de competencia derivado de una unidad de competencia. Es decir, yo como facilitador solamente podré verificar que el estudiante descompone cuando me presente de manera escrita un elemento de competencia. No puedo determinar si descompone preguntándole qué es un elemento de competencia. No, necesito verificar esa habilidad, es decir, que es capaz de descomponer un elemento de competencia, y para ello la evidencia será la presentación escrita de la descomposición de un elemento de competencia derivado de una unidad de competencia. Visualmente aquí tenemos cómo estaría estructurado el desglose de un elemento de competencia. Recordemos que el elemento de competencia tiene sentido por la relación que guarda con la unidad de competencia, por eso conviene presentar ambos, porque si no el elemento de competencia en sí mismo no tiene sentido. Una vez que el elemento de competencia está diseñado teniendo en cuenta el verbo, el objeto, la condición de calidad y la finalidad, se descomponen los tres tipos de saberes: conocer, hacer y ser, el criterio de desempeño, que es la especificidad de la condición de calidad, y las evidencias, que son estos aspectos materiales donde se demuestran el verbo del elemento de competencia, donde se demuestra el elemento de competencia que se ha seleccionado. Como conclusiones de esta unidad de aprendizaje podemos reconocer las siguientes, y que son importantes señalarlas para lograr comprender la relación que tienen con nuestra materia. Una primera conclusión puede ser que el proceso de enseñanza-aprendizaje se orienta al desarrollo de desempeños, y así se supera el límite del contenido conceptual. Entonces, seremos capaces de reorientar el proceso formativo al desarrollo de competencias con la presentación de una unidad de competencia y con el desglose de los elementos de competencia, y así superaremos la mera adquisición de conocimientos. En segunda conclusión, que permite determinar las habilidades necesarias, el saber hacer, a ser logradas por el estudiante. Y de esta manera se orientan los materiales diseñados al logro de dichas habilidades, determinando así el propósito de los materiales. En otras palabras, cuando el facilitador reconoce el saber hacer de un elemento de competencia, es consciente de qué debe
lograr los materiales que va a diseñar. Si un saber hacer es que el estudiante caracteriza, entonces diseñaré un material para que él sea capaz, que le ayude a caracterizar. ¿Sí? Entonces, al determinar el saber hacer, al determinar las habilidades, se están determinando los propósitos, la finalidad de los materiales que yo voy a diseñar. Entonces recuerden, debe haber una concordancia entre el saber hacer del elemento y el material que se está presentando, el propósito del material. Más adelante veremos que todo material tiene un propósito y ese propósito debería estar en concordancia con el saber hacer. Una tercera conclusión es que se determinan los contenidos del saber conocer sobre los que tratarán los materiales a diseñar. Nuevamente, el facilitador, al determinar los contenidos, el conocimiento que el estudiante debe dominar, está mencionando el contenido sobre el cual tratarán los materiales que va a diseñar. Entonces, si yo necesito que el estudiante conozca qué tipos de evidencias existen, realizaré un recurso audiovisual, una presentación, etcétera, que hable acerca de los tipos de evidencia que existen, ¿no? Entonces, al determinar el saber conocer en el desglose de un elemento, estamos determinando el contenido sobre el cual tratará el material que estoy diseñando. Y por último, se establece la evidencia y su criterio de desempeño para la evaluación del elemento de competencia, que posiblemente pueda ser incorporado en el blog, ¿no? En distintos espacios o con distintas actividades, superando así la evaluación tradicionalmente escrita de cuestionario. Bueno, esperamos que esta unidad de aprendizaje denominada desglose de elementos de competencia haya sido útil para todos ustedes, para un mayor desarrollo, para una mayor comprensión y sobre todo para la formación como futuros profesionales de la educación. Muchas gracias.